viernes y estuvieron en la cena y estuvieron ahora, ya van a estar cansados de escucharme, pero bueno, ya después la semana que viene no voy a hablar tanto. Eh, Me quedaba con la última canción, Renuévame, Señor Jesús. Que ese siempre sea la inclinación de nuestro corazón o el deseo de nuestro corazón, porque siempre hay algo que Él tiene que cambiar, siempre hay algo que Él tiene que transformar, y por más que avancemos en la vida cristiana, sea la edad que tengamos en Cristo, siempre va a haber algo para transformar, porque como compartíamos en la cena, Él va a perfeccionar lo que hizo en nosotros y lo va a completar así hasta el día de Cristo. Vamos a empezar, mejor dicho, vamos a seguir con los profetas de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de Eliseo, acerca un poco de la vida de Eliseo. Y les puedo garantizar que es extremadamente difícil condensar la vida de un profeta para compartir en un solo domingo. Lo ideal sería por lo menos hablar 4 domingos de Eliseo, por lo menos. Así que bueno, espero que me tengan paciencia y que bueno, que también Dios pueda añadir de su bendición a su palabra. Eliseo, bueno, le hago un mini, pero en realidad los profetas, estos hombres elegidos de parte de Dios, tenían una función muy especial, que era que hablaban de parte de Dios al pueblo e intervenían también en circunstancias muy especiales y en algunas muy también difíciles. Podemos ver el caso del profeta Elías, por ejemplo, que Elías tuvo que intervenir en el destino de una nación, y por eso las intervenciones de él fueron tal vez un poco más espectaculares que las de Eliseo, podríamos decir, pero tenían también un alcance mucho más importante. Los profetas entonces hablaban de parte de Dios a los hombres. Ahora, algo que tengo que decirles, hermanos, es que obviamente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si bien en los tiempos habló a través del profeta Eliseo, por ejemplo, y a través de tantos otros, Él se va a revelar a través de milagros que iban desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Y también vamos a ver que hoy también sigue hablando de una forma parecida a través de su palabra. Lo que sí me gustaba, o por lo menos traté de enfocarme yo, es hablar acerca de los milagros que realizó Eliseo con el poder de Dios, como para poder condensar un poquito y sacar algunas enseñanzas prácticas. Eliseo es uno de los profetas más notables de la palabra de Dios, como bien oraba Sergio. También era un poquito ambicioso, podemos decir, pero con una ambición muy buena. Él no nació siendo un gran hombre público, ciertamente no provenía de un trasfondo especial, sino que la Biblia va a mencionar que él era hijo de Safat, también un hombre común, que trabajaba en un campo con 12 yuntas de bueyes. Ahora bien, si bien él era un hombre común, en medio de esa vida sencilla y cotidiana, Dios puso sus ojos en él para un llamado mayor y mucho más grande de lo que él esperaba. Ahora bien, el profeta que va a estar antes que él se llamaba Elías, que habló el Facu, no sé quiénes pudieron estar ese domingo, pero Elías, siguiendo la instrucción divina, se va a acercar a Eliseo y como señal de su llamado va a poner sobre sus hombros el manto de él. Y ese gesto simbolizaba un poco la transferencia de esta autoridad profética, podemos decir, y desde ese día Eliseo tomó una decisión muy importante y muy radical. Dice la Biblia que va a sacrificar a los bueyes, los va a cocinar y los va a quemar sobre los arados, va a repartir esa carne entre la gente de su pueblo y va a empezar a seguir a Elías. No había vuelta atrás para él, iba a dejar atrás toda su vida. La Escritura nos dice esto en 1 Reyes 19:21, dice: se levantó, fue tras Elías y le servía. Bien. Y Eliseo era muy intencional con esto de seguirlo a Elías. De hecho, cada vez que Elías se iba a ir o le insinuaba que se iba a un lugar, Eliseo le va a decir: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Esto, por ejemplo, aparece en 2 Reyes capítulo 2. Eliseo va a servir fielmente a Elías, no solamente como compañero, sino también como discípulo y siervo, hasta un momento glorioso en que Dios va a tomar a Elías y se lo va a llevar en un torbellino al cielo.
Siempre digo que hay cosas en la Biblia que me gustaría haberlas visto. Por ejemplo, en el caso de Elías me hubiera encantado ver el fuego del cielo que caía en el monte Carmelo, el cual iba a ser una demostración del poder de Dios para que los profetas de Baal se den cuenta que Dios era el único Dios verdadero. Y dice que el fuego era tan terrible que quemó todo lo que había en el altar y que el fuego hasta lamía el agua que Elías a propósito había tirado sobre el altar de sacrificio. Y como nos enseñaba Facu y como está en la palabra, los profetas de Baal hasta se cortaban a sí mismos, cantaban y rogaban que sus dioses pudieran encender ese altar, y Elías clamó al Dios verdadero y Dios demostró todo su poder en ese día, y a mí me hubiera gustado estar porque me hubiera gustado ver eso que cayó. Pero también me hubiera gustado estar cuando también se lo llevó a Elías. Elías tuvo esta particularidad de que no vio la muerte, Dios sabe con qué propósito, podemos hacer algunas conjeturas escatológicas de por qué fue así, pero Eliseo fue testigo de esto. Eliseo fue testigo de la partida de Elías. Esto aparece en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y cuando antes de que Elías se vaya, Eliseo le va a pedir algo, tal vez podemos decir audaz o ambicioso, le va a pedir una doble porción del Espíritu a su maestro. Lo vamos a leer, dice, y cuando habían pasado, 2 Reyes 2, versículo 9, dice, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vi, y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Lo que le va a decir Elías básicamente antes de partir es que no le correspondía a él poder dar esto que Eliseo le pedía. Eliseo le había dicho, antes de que te vayas, déjame una doble porción de tu espíritu. Elías le va a decir, mirá, esto básicamente yo no te lo puedo dar. Si me ves cuando yo soy quitado delante de tus ojos, te será hecho. Y como Eliseo fue testigo visual de lo que le pasó a Elías, podemos saber que esto fue así recibido por Eliseo. Entonces el Señor le va a conceder esto a Eliseo. Eliseo va a caminar como profeta en Israel, siendo instrumento de un montón de grandes milagros que mostraban el poder, pero también la misericordia de parte de Dios. De hecho, el primer milagro que podemos decir que hace Eliseo es golpear las aguas con el manto que había dejado Elías. Las va a golpear y el agua se va a abrir de la misma forma que había pasado con Elías. Entonces los que estaban ahí cerca van a decir, el mismo poder que reposaba sobre Elías, ahora reposa sobre Eliseo. Ahora bien, hermanos, si nosotros podemos entender que Elías representa, o la obra de Elías representa el fuego del celo profético, Eliseo nos va a mostrar la continuidad del poder de Dios a través de su Espíritu. Es por eso que no depende de ellos los milagros que hacían, sino del Espíritu de Dios que vivía en ellos. Era obra por completo del Espíritu. Entonces nosotros sabemos que como hijos de Dios también tenemos una bendición especial porque tenemos de su Espíritu en nosotros. Y el mismo Dios de Eliseo también está hoy con nosotros. Ahora, lo que me gusta de los milagros de Eliseo es que, como dije antes, que no siempre representaban algo totalmente increíble a los ojos, como fue el de Elías que hizo caer esa columna de fuego sobre el altar, sino que tal vez vamos a ver que varios de los milagros ocurrieron en lo cotidiano. Ocurrieron en lo diario, y eso también nos enseña algo muy lindo, que Dios no solamente está en lo grande, en lo eterno y en lo espectacular, sino que también está en las cosas de la vida cotidiana, y aunque parezca que Dios no se interesa por lo pequeño de nuestra vida, podemos ver de que Él está en los detalles que aunque a otros les parezcan insignificantes, para vos son importantes, y también para Dios lo mismo. Entonces yo le quería compartir un Dios que se va a revelar en 3 formas. Voy a agarrar los milagros de Eliseo y se los voy a ir leyendo y vamos a ir reflexionando, pero vamos a reflexionar acerca de un Dios que se ocupa de lo cotidiano, un Dios que tiene dominio sobre lo eterno y un Dios que gobierna en lo invisible. ¿Está bien? En lo cotidiano, en lo eterno y en lo invisible. Y primero vamos a ver cómo se manifiesta en las cosas cotidianas. Eliseo va a demostrar que Dios también se manifiesta en las necesidades más sencillas de su pueblo. Por ejemplo, en 2 Reyes,
capítulo 4, del versículo 38 al 41, va a ocurrir que hay una gran hambruna. Algunos lo vamos a leer y otros se los voy a mencionar para que nos alcance el tiempo. Entonces él va a mandar a los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas no eran todos hijos de profetas, sino que eran una comunidad de personas que seguían a los profetas y algunos eran hasta aprendices o discípulos, podríamos decir. Entonces les va a mandar a que vayan a hacer un guisado para toda la gente con calabazas silvestres. Y esta gente, los hijos de los profetas van a buscar estas calabazas silvestres y la van a preparar, pero estas calabazas estaban envenenadas. Entonces uno de ellos va a exclamar: ¡hay muerte en la olla! Esto está en 2 Reyes, capítulo 4, versículo 38. Van a dejar de comer y lo que va a hacer Eliseo va a agarrar harina, ¿bien? La va a tirar en la olla y el alimento va a ser purificado. ¿Qué tiró en la olla? Harina. Punto para los bizcochos, lo que nos gusta en la comida. Bien, punto importante. Entonces, luego de esto, después de que no alcanzó la comida, dice la Biblia, lo vamos a leer en un versículo, dice: y vino entonces un hombre de Baal-Salisa con 20 panes de cebada y trigo. ¿Qué trajo para comer? Punto para los bizcochos. Y vamos a leerlo en el versículo 43, dice: y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces él puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces, fíjense que Dios se encarga de sanar la provisión de su pueblo, pero también de hacer que esto abunde. Y es algo que también va a pasar con otro milagro muy lindo, que tal vez es uno de los que más conocemos, similar al que hizo Elías con la viuda de Sarepta, pero esto va a estar en 2 Reyes, capítulo 4, versículo 1, lo vamos a leer, no lo puse ahí en la pantalla. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de... ¿Quién está leyendo? Aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dio a un hijo suyo: traedme aún más otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y se lo contó al varón de Dios, a Eliseo, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una mujer desesperada que estaba tapada por deudas, se iban a llevar a sus hijos como parte de pago. Entonces Eliseo le va a decir: ¿qué tenés? Ella le hizo una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: bueno, empezá a pedir a tus vecinos vasijas vacías de aceite, y van a empezar a llenar de esa vasija. No me lo puedo imaginar visualmente, pero sé que era una vasija que no paraba de salir el chorrito de aceite. Entonces iban llenando una vasija detrás de otra. Y esto le alcanzó para pagar su deuda y también para vivir. Me impresiona cuando veo estos pasajes donde habla del carácter proveedor que tiene Dios. Porque a veces podemos pensar que Dios está tan en la eternidad que no se encarga a veces de la provisión de sus hijos, o que puede parecer hasta algo trivial. Pero en realidad, si hemos leído la Biblia, sabemos de que Dios se encarga siempre de la provisión de sus hijos. Yo tal vez podría contarte un montón de anécdotas de cómo Dios ha sostenido a mi familia, de cómo cuando no había, de repente había, o de que cuando no alcanzaba, en realidad después alcanzaba, y podemos estar horas, y seguramente vos tenés, pero innumerables veces Dios ha dado de sus recursos y de su favor cuando parecía que ya no lo había más. Hermano, con esto quiero tal vez alentarte a que no pierdas tu fe cuando a veces los números no cierran. Nuestras matemáticas no son las matemáticas de Dios, nuestra forma de contar los recursos no son de Dios. Pero a lo que voy, no pierdan la confianza en Dios. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que las aves del cielo? La respuesta es sí, es retórico. Salmo 34:10 dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Él es nuestro proveedor, hermanos.
Así que te quiero pedir que, aunque la situación sea difícil, no dejes que tu fe se enflaquezca tal vez como vas a enflaquecer vos cuando a veces tal vez no tengas algo para comer, sino que redobla la oración, redobla de ponerte de rodillas, porque Dios es un Dios proveedor, que cuida y que protege, y el Dios de Eliseo también está con nosotros. Hay otro milagro que también va a pasar, que lo puse dentro de lo cotidiano, que es el hacha que flotó. En algún momento los hijos de los profetas, esto está en 2 Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7, en algún momento los hijos de los profetas le van a decir a Eliseo, che, Eliseo, ya no entramos, eran una banda, como nosotros que ya no entramos acá, vamos a construir algo. Entonces dice que se fueron a la orilla ahí de un río y estaban cortando madera y se le hundió la cabeza de un hacha, se le fue al medio del agua. Lo que pasó fue que este hombre estaba afligido porque era un hacha prestada, ¿bien? Y entonces va a ir y va a correr a Eliseo y le va a decir, bueno, Eliseo, necesito urgente esa hacha porque era prestada. Y Eliseo le va a decir, bueno, ¿dónde está el hacha? ¿Dónde cayó? Y le va a decir, bueno, más o menos por ahí. Eliseo va a tomar un palo, la va a tirar y va a flotar un hacha de hierro. Y va a flotar y la va a recuperar. Ahora, ¿había un milagro más sorprendente para hacer? Sí. Podría tal vez haber hecho que, no sé, que aparezcan un montón de hachas, podría haber hecho que tal vez el río se abra y que uno camine por el medio como tal vez ves Moisés, pero no. Lo que fue necesario, fíjate, Eliseo ni siquiera sabía dónde está el hacha, no era vidente, era profeta nomás. Entonces le va a decir, ¿dónde está? Va a tirar un palo y va a aparecer. Me llama la atención porque nuevamente vemos que el poder de Dios, obviamente que no era de Eliseo, pero era un Dios que también se ocupa de los problemas pequeños de gente pequeña. Es un Dios grande que se ocupa de sus hijos, que son pequeños, que a veces tienen problemas pequeños, pero que para nosotros son muy importantes. Dice que él estaba afligido. ¿Por qué? Porque era un hacha que si te la prestan y no la devolvés, ¿qué tenés que hacer? ¿Comprarla o pagarla o hacer una? No sé en ese tiempo cómo será. Pero sin embargo, Dios le va a dar el valor que merece, Eliseo también, y va a recuperar el hacha y flotó. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si bien es verdad que en Cristo tenemos todas las bendiciones y somos herederos espirituales y hay un montón de cosas que tenemos en la persona de Cristo, yo también creo que en lo cotidiano de nuestra vida, ya sea en la economía, en lo familiar, en el trabajo o en la salud, necesitamos también aprender a confiar en un Dios que está en los detalles, que está en lo cotidiano, y Dios tiene siempre la manera correcta de hacerlo. Así que, hermanos, te aliento a que Eliseo, fíjate que intervenía en situaciones para demostrar que Dios era un Dios que tenía poder, pero para cosas cotidianas, para purificar una olla de comida envenenada, para hacer repartir y que se multipliquen los recursos, pero también para, por ejemplo, hacer flotar un hacha. Así que aunque sea pequeño para vos, para Dios también es importante llevar una oración para que Él pueda responder. Entonces lo primero que vimos, en resumen, a las corridas, es a un Dios de las cosas cotidianas, a un Dios que está con nosotros. Ahora, vamos a seguir. También vamos a ver a Dios, a un Dios que gobierna sobre lo eterno. Dios no solamente va a actuar sobre lo cotidiano, sino que también va a tener dominio sobre lo eterno, sobre la vida y la muerte. Y va a aparecer donde va a haber una resurrección también. Esto aparece en 2 Reyes capítulo 4, donde va a resucitar al hijo de la Sunamita. Había una mujer que vivía en Sunem, que era un lugar, y cada vez que Eliseo pasaba por ese lugar, esta mujer insistía a Eliseo para que entrara a comer, y ella molestaba a tal punto a Eliseo con el tema de la hospitalidad que le va a decir a su esposo, che, preparémosle un cuarto porque este hombre es un hombre de Dios, vamos a prepararle lugar para él para que venga y habite y se quede con nosotros. Lo vamos a leer, 2 Reyes capítulo 4, versículo, vamos a ver desde el 8, si no me equivoco, a ver, o me confundí. 4, sí, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego ahora que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esto tal vez parece una petición un poco sencilla, pero muestra el corazón y la fe de esta mujer
Sunamita. En esos tiempos recibir a un profeta de Dios en tu casa era casi igual a recibir a Dios mismo en tu casa. Y Eliseo le va a sorprender un montón la fe y también la insistencia a ser hospitalaria de esta mujer de Sunam, o la mujer de Sunem, o como dice la Biblia también la Sunamita. Ahora yo pensaba y me preguntaba si nosotros verdaderamente le damos lugar a Dios en nuestra vida. Porque puede ocurrir que conocemos un montón acerca de Dios, tenemos un conocimiento, pero la verdad es que en la vida práctica nos falta un poco de vivir esto de que Dios esté en lo cotidiano, que Dios entre a nuestra vida, a nuestras cosas, a esas situaciones en las cuales nosotros muchas veces, sabiendo y no sabiendo, lo dejamos afuera porque a veces queremos que Él no intervenga, porque muchas veces sabemos qué es lo que nos va a decir o cómo Él va a tratar con nuestra vida. Pero yo pensaba en que muchas veces como hijos de Dios, como creyentes o como cristianos, muchas veces relegamos la caminata diaria con el Señor, el hacerle lugar en nuestra vida y a recibirlo y a darle el primer lugar de nuestra mesa y, ¿por qué no, nuestra mejor adoración? Porque Él así la merece. Es muy difícil, no quiero decir imposible, pero más o menos, vivir la vida cristiana sin pasar tiempo con nuestro Señor. Y es por eso que cuando veía la historia de la mujer de Sunem, que estaba tan desesperada porque Eliseo, que era profeta de Dios, se quede ahí en su casa, no sé si era porque quería servir a Dios de esa forma, o porque tenía fe, o porque tal vez quería que Eliseo le enseñe, o quería aprovechar el momento de tener a un hombre de Dios en su casa, pero ella insistía con esto. Ahora, ¿cómo es tu vida con la búsqueda de la palabra? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida con tu corazón, con las cosas que son de Dios? ¿Le abrís la puerta a Él? ¿Le hacés lugar intencionalmente? ¿O te lo chocás de vez en cuando un viernes, un domingo, cuando hay reunión? Una vez hicimos un reel con los chicos de multimedia, dijo, yo no lo hice, pero hubo un reel que decía, no me acuerdo si era que si tomás agua una vez a la semana te morís de sed, algo así. Bueno. Y nosotros muchas veces pretendemos venir y escuchar algo el domingo y después permanecer alimentados y hidratados perfectamente toda la semana. No va a ocurrir. Démosle lugar a Dios en nuestra vida, en la vida de oración y en la búsqueda de la palabra. Ahora, como recompensa al corazón de la Sunamita, el profeta le va a anunciar que va a tener un hijo. Le va a preguntar a su sirviente, ¿y esta mujer no quiere que hagamos algo por ella? Y la mujer le va a decir, no. Entonces él va a agarrar y va a averiguar y va a decir, no tiene hijo, su esposo también es mayor. Entonces Eliseo le dice, bueno, de acá a un año te voy a ver y vas a estar con un hijo. Y esto aparece en el versículo 17, más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, al mismo tiempo que el profeta Eliseo le había dicho. Todo perfecto, muy linda la historia, al final Dios recompensa la fe de la Sunamita. Pero el niño va a morir repentinamente, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero la mujer nuevamente con fe va a buscar al profeta, lo va a hacer venir a Eliseo, Eliseo va a orar al Señor, se va a tender sobre el niño en varias oportunidades, y en el versículo 34 y 35 del capítulo 4 dice, y el cuerpo del niño entró en el calor, el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y este milagro demuestra el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Dios es el Dios de lo eterno, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y te voy a hacer un spoiler, pero Eliseo muere más adelante, no pasa como Elías, que fue llevado. Eliseo va a morir, no va a viajar en primera clase al cielo como Elías, sino que bueno, va a pasar por todo un momento de funeral, de muerte, va a morir y va a ser sepultado, y va a pasar algo muy loco que te lo traigo a colación porque me sorprendió bastante. Lo traigo porque tiene que ver con la vida y la muerte y de cómo Dios tiene el control sobre tales cosas, aunque a nosotros nos parezca bastante loco. Pero cuando él fue sepultado, dice la Biblia, esto aparece en el 2 Reyes 13, dice que había unos hombres que estaban haciendo todo el manejo funeral de los muertos y van a ver que venía una banda de ladrones armadas y van a agarrar a un muerto y lo van a tirar en una de las tumbas donde justo estaba Eliseo, y dice que este hombre va a revivir y se va a levantar sobre sus pies al tocar los huesos de Eliseo. Esto está en el versículo 21. Muy loquísimo lo que pudo haber pasado ahí, pero dice que tiraron el cuerpo de una persona que estaba muerta, tocó los huesos de Eliseo, dice que esta persona recuperó la vida. Y yo pensaba que incluso después de la muerte me llama mucho la atención que el poder de Dios se manifestó
a través de su siervo Eliseo. Y confirmaba tal vez que la vida y la obra divina que hace Dios trasciende la vida terrenal. Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Y yo, mientras estaba pensando en esto que ocurre, pensaba en las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No, ese texto me golpeaba porque me acordaba de la escena cuando cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, después que pasaron varios días mientras el cuerpo se descomponía, y el Señor Jesús se va a parar después de que las hermanas le recriminaron: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Después de que el Señor Jesús lloró, después de que padeció la muerte de su amigo, se va a parar enfrente de la tumba donde estaba Lázaro y le va a decir: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se le va a activar de vuelta todo su sistema de vida y va a salir todo envuelto en lienzos. Una escena que yo me imagino el pánico de los que estaban ahí. Y me encanta porque una vez lo leí a un escritor que dijo que el Señor Jesús lo llamó a Lázaro por su nombre, porque si hubiera dicho ven fuera, era probable que todos los que estaban ahí en el sepulcro hubieran salido, porque el poder de Cristo excede lo que nosotros podemos razonar o pensar. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La realidad es que luego de esta vida, todos nos vamos a tener que parar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que todos los hombres van a pasar por la muerte y luego de la muerte el juicio. Ahora bien, yo te tengo que preguntar esto porque es la pregunta que me hacía: ¿está Cristo en nuestro corazón? Hoy tenés la seguridad de que si te toca cerrar los ojos en esta vida, lo vas a abrir para estar con Cristo. Porque si no tenés a Cristo, lamentablemente el panorama es terrible. El panorama es tan terrible que dice que el que abre los ojos a la eternidad sin tener a Cristo en su corazón va a un lugar horrible llamado infierno, a un lugar de condenación, a un lugar lejos de la presencia de Dios, donde Dios no quiere que sus hijos estén ahí, o mejor dicho, Dios no quiere que el hombre vaya ahí. Pero la realidad es que si el hombre no abre su corazón a Cristo y no soluciona este problema, la eternidad la va a pasar lejos de Él. Cristo puede librar de la muerte a los que ponen su fe en Él. La muerte de Jesús en la cruz es una declaración abierta y una victoria de Dios sobre el poder del pecado y sobre el poder de la muerte. Hebreos 2.14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se está refiriendo a Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Romanos 6.9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, una vez murió por todos, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz es una victoria sobre la muerte, es una victoria sobre el pecado, y es por eso que aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, ya no tenemos que tener más miedo a la muerte, ya el pecado no tiene poder sobre nuestra vida. El derramamiento de la sangre del Cordero de Dios y su muerte vicaria y sacrificial abre la oportunidad para que pecadores como vos y como yo podamos correr con fe hasta la cruz y no solamente recibir perdón de pecados, sino tener un prospecto de vida eterna cuando nos toque partir. Hermanos, esta esperanza es nuestro motor. Esta esperanza es combustible para nuestras vidas, para saber de que luego de esta vida nos toca ver al Señor. Libres de la muerte, libres del pecado, y como si fuera poco, vamos a poder ver a Cristo cara a cara. Y esa es una bendita esperanza que tiene aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Es increíble. Juan 3.16 va a hablar acerca de esto, va a hablar acerca de Cristo, va a hablar acerca del amor de Dios. ¿Crees en Cristo? Hoy tenés que poner tu fe en el Salvador, porque lo que Él ofrece no es solo para esta vida, sino para la que sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que ponga su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 1.13 dice: el cual, lo puse en la otra, eso bien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al recibir a Cristo nos mudó, nos trasladó, y ya no estamos más
en el poder de las tinieblas, sino que ahora estamos en el reino de su amado Hijo. ¿Tu vida está en Cristo? Tengo que volver a preguntártelo, porque nuestra esperanza no está en este mundo que pasa, sino en la vida eterna que viene por creer en Jesús, porque esa es nuestra esperanza. Él tiene el control sobre la vida y la muerte, y tiene el control sobre tu vida y sobre tu muerte, y Él sí sabe cuándo te va a tocar partir. Y es por eso que tengo que volver a pedirte que pongas tu fe en Cristo, que te arrepientas, que pida perdón por tus pecados, porque es la única forma de poder vivir en la eternidad con Él. Ahí puse 2 pasajes, Efesios 2:19, que dice que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando Cristo nos muda de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es como que cambia nuestro DNI, es como que cambiara nuestro pasaporte, y nosotros ya tenemos una ciudadanía que es celestial. Hay una vieja canción que decía: el mundo no es mi hogar. ¿Se acuerdan? ¿A ver quién se acuerda? ¿A ver quién está viejo como yo? Bien, hay un porcentaje. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Estamos de paso. Hay una nación que nos espera, hay un lugar que nos espera. Cristo nos espera. Así que allí vamos a estar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente, dice la versión de las Américas, esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es nuestro enfoque sobre la vida eterna. Eso es lo que Dios nos enseñó a través de Cristo. Así que primero Dios tiene el control sobre lo cotidiano, pero también tiene el control sobre la vida y la muerte. Y así como resucitó al hijo de la tsunamita, también todos aquellos que ponen la fe en Él vamos a poder ver la vida eterna más adelante. A ver, avanza una. Bien, está perfecto. Bien. Entonces vimos al Dios de lo cotidiano, vimos al Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte, y este cambio que pasa de muerte a vida eterna solamente es en la persona de Cristo, no hay otro camino. Pero también Eliseo nos va a mostrar el Dios de lo invisible. Esto está en 2 Reyes capítulo 6, lo vamos a buscar, donde va a aparecer tal vez una de las cosas que, como digo, a mí esta sí me hubiera gustado, quisiera estar para ver esto, pero bueno, lo que pasaba con esto era que el rey de Siria planeaba emboscadas todo el tiempo contra el pueblo de Israel, y Dios le revelaba esos planes al rey de Israel a través de Eliseo. Entonces Dios protegía a su pueblo, entonces el rey de Siria decía, bueno, vamos a atacar por este lado, y Dios le decía a Eliseo, decirle al rey que van a atacar por este lado, y entonces siempre sus planes eran frustrados. Entonces el rey sirio va a mandar a capturar a el profeta con un gran ejército, y siempre me llama la atención de los reyes que estaban en contra de Dios o que no eran del pueblo de Israel, que siempre la solución que tenían era de perseguir o de matar a los profetas, en vez de agarrar y decir, che, acá hay poder verdadero en los profetas, como Elías cuando lo mandó a perseguir Jezabel, y ellos siempre preferían matar al profeta en vez de decir, che, pongamos toda nuestra nación al servicio del Dios verdadero. Pero bueno, entonces siempre se le ocurría con la gran idea, matemos al profeta, cuando en realidad ellos no se daban cuenta de que los profetas pasaban, pero Dios siempre seguía estando cuidando a su pueblo. Eso no solucionaba nada, y si hay algo que nos muestra la Biblia es que los hombres pasan, incluso los hombres más trascendentes del reino, de la vida cristiana, pero Dios sigue trabajando en la providencia para su pueblo y para su iglesia. Entonces el ejército sirio rodeaba al lugar donde estaba Eliseo y su siervo Giesi, y fíjate lo que pasa. Versículo, vamos a leer el 14. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor! ¿Qué haremos? Está bien. Yo nunca tuve un ejército de cerca, pero comprendo el pánico que tenía este muchacho. ¡Ay, Señor! ¿Qué haremos? Y Eliseo le va a responder con calma. Una de las frases que me encanta, subrayalo si subrayás la Biblia. Yo no la subrayo igual, pero si te gusta subrayar tu Biblia, subrayalo. El versículo 16
le va a decir, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Me encantaba porque en ese momento donde tal vez la circunstancia era abrumante, donde los números no cerraban, donde había que ver para dónde correr, me imagino que Giesi estaba como loco, ¿viste? Che, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Eliseo tenía la tranquilidad de aquel que ve lo invisible, la tranquilidad de aquel que confía en un Dios grande. Y le va a decir, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces va a orar a Dios para que Dios abra los ojos de su siervo y va a empezar a ver que alrededor de ellos había un montón de carros de caballos de fuego, me imagino un ejército celestial. Y entonces Dios va a permitir que su siervo viera la realidad invisible de un ejército rodeándolos, porque Él es el Dios de los ejércitos. O como aprendimos una vez, Jehová, ¿cómo es el Dios de los ejércitos? Sabaoth, bien Facu, lo enseñó Facu, así que se acuerda. Muy bien. Él tiene también el control. Entonces siempre que leía este texto, o me acuerdo de este pasaje, agradezco a Dios por su soberanía y por su protección, porque aunque invisible, siempre está. Yo hay veces que no me doy cuenta, pero Dios me guarda cuando no se lo pido. Y a veces arranco el día apurado, poniéndome el uniforme rápido, y capaz que Dios me guardó de que me pise un auto, de que choque el colectivo, de que yo no me lleve puesto una columna, de un montón de cosas que a veces damos por sentado. Y Él nos cuida. Él cuida a sus hijos. Y siempre que veo esta escena donde Eliseo ora para que sean abiertos los ojos, me acuerdo de la canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo te pido, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Aquella gloria que hoy solamente es vislumbrada por sus ángeles. Pero santo, 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 yo quiero verte. Qué lindo es el corazón que busca ver las cosas que a veces con nuestros ojos terrenales no podemos ver. La oración del creyente debería ser que podamos ser tan sensibles que podamos ver las cosas que ocurren aunque no las veamos. ¿Cómo está nuestro corazón en la búsqueda de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón en la búsqueda de lo íntimo, donde Dios se nos muestra y nos enseña y también nos señala qué es lo que tenemos que cambiar? Tal vez sea por eso que a veces no nos gusta tanto el lugar íntimo. Yo cada vez que veo el lugar íntimo vuelvo con el tac. Tenés que cambiar para andar a pedir perdón. Es un garrón. Pero bueno, es ahí donde Dios nos transforma. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo decía que todo lo que él tenía, todo su mérito era comparado con el estiércol, con la basura, con algo totalmente inservible, si lo comparaba con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo quería conocer más a ese Señor al cual amaba. El Salmos 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es una canción que a veces cantamos. Y el Salmo más adelante dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Hijo de Dios como que tiene siempre una urgencia de ir delante de la presencia de Dios y postrarse y pedirle que muestre, que enseñe, que a veces ponga la palabra en el corazón nuestro, porque a veces nos cuestan enfrentar situaciones. Pero el Dios de Eliseo también está con nosotros. Ojalá, hermanos, que tengamos un corazón de ir a buscar más las cosas de Dios. Para terminar, vimos al Dios de lo cotidiano, vimos al Dios que tiene el dominio sobre el poder sobre la vida y la muerte, también vimos al Dios que tiene el control sobre lo que no vemos, sobre lo invisible. Y Jesús mismo va a mencionar a Eliseo
para mostrar un poco que el poder y la gracia de Dios trascienden las fronteras. En Lucas 4:27 el Señor Jesús dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Si bien el contexto ahí lo pone como ejemplo, porque les va a explicar de que Dios hacía milagros aún por fuera de su pueblo de Israel, y va a dar el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta, de Sidón, y va a poner el ejemplo de Naamán el sirio porque no pertenecía al pueblo de Israel, y va a utilizar la expresión de que no hay profeta con honra en su propia tierra. Pero va a mencionar a Naamán el sirio como una persona que recibió sanación o sanidad de parte de Dios. Fíjate, te lo voy a contar en realidad. Naamán era comandante del ejército del rey de Siria, era un hombre valiente y respetado, con muchas credenciales, se llamaba Naamán, pero Naamán tenía un problema, tenía una enfermedad. ¿La enfermedad cuál era? Lepra. Y si bien es una enfermedad que hoy no solemos ver, era una enfermedad terrible, incurable en ese tiempo, y que además tenía un montón de trasfondos que tenían que ver con la pureza, con la santidad, con los ritos, más que nada con el pueblo de Israel. Esta persona estaba por fuera del pueblo de Israel, pero estaba enfermo con esta enfermedad que corrompía su carne, su piel. Y entonces había una joven israelita que iba a estar cautiva en su casa y le iba a decir: che, mira, hay un profeta de parte de Dios que te puede sanar. Bueno, el rey de Siria entonces va a enviar a Naamán, con cartas y regalos al rey de Israel para ver si este profeta que estaba en el pueblo de Israel lo podía ayudar. Y bueno, luego Eliseo lo va a responder, no lo va a atender él en forma personal. De hecho, Naamán va a ir hasta ese lugar, y en su lugar Eliseo va a mandar a un mensajero con un mandato sencillo. Esto aparece en 2 Reyes capítulo 5, versículo 10. Le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Vamos a leerlo, versículo 10. Dice: y Naamán se fue enojado, el versículo 11, diciendo: he aquí, yo decía, por mí saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Lo que pasaba con Naamán era básicamente esto. Eliseo le va a decir: bueno, andá, metete en las aguas del río Jordán 7 veces y vas a ser sanado. Yo me hubiera ido a meter de cabeza si hubiera sido Naamán, pero Naamán estaba enojado, porque él agarra y dice: bueno, pero al final no me recibe él, no me recibe con todas las pompas que yo necesito, los ríos de Damasco son mucho mejores que los ríos de este pueblo. Entonces se fue enojado. Entonces los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Los sirvientes que estaban ahí le van a decir: tírate al río. A ver, no es tan difícil, remojate y vamos a ver qué pasa. La cosa es que él va a hacer esto y va a ser sanado y va a tener la piel limpia como la carne de un niño, o en otras versiones como la piel de un bebé. Y Naamán regresó transformado, reconociendo que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Ahora, yo pensaba de que nosotros muchas veces pretendemos que Dios nos responda de las formas que a nosotros nos parecen. A Naamán se le fue prometido la sanación solamente remojándose en el río Jordán. Y él va a parar y va a decir: no, los ríos de donde yo vengo son mejores, ¿por qué no me recibieron? ¿Por qué me lo hace distancia? Yo quiero ser que me vea cara a cara y que haga bajar el poder de Dios delante de mí. Y nosotros muchas veces pretendemos que Dios haga las cosas como a nosotros nos parecen, pero Él las hace como quiere. No hay ninguna forma en que nosotros podamos mover lo que Dios ha determinado o como Él lo quiere hacer. Así que yo te quería, antes de terminar con una reflexión, te quería decir que ores para que Dios haga las cosas en tu vida como Él quiere. Como Él quiere, no como nosotros a veces pretendemos, como esperamos o como nos parece, porque no hay chance. Hermano, yo prefiero 1000 veces que el Señor me sorprenda a yo tener una expectativa muy alta y terminar desilusionado. Que Él haga las cosas como Él le parece, porque Él es el Dios de lo cotidiano, es un Dios que se interesa en sus hijos, en la provisión, en el cuidado. Es el Dios que tiene el poder sobre la vida y la muerte, es el Dios de lo eterno, es el Dios que puede cambiar tu eternidad y es el Dios que puede poner esperanza en nuestros corazones aún después de esta vida. Pero también es el Dios de lo invisible, porque aunque no lo veas, Él te está protegiendo y te está cuidando. Pero acá viene lo más lindo.
que aunque en el pasado Dios habló a través de los profetas, como fue Eliseo, hoy lo hace a través de Cristo. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y sabés qué dijo el Hijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Naamán se hubiera enojado y hubiera dicho: no, quiero que me reciba Eliseo, quiero ir a Dios a través con mis carros para ser recibido. Y el hombre hoy quiere hacer eso. El hombre se quiere acercar a Dios y le quiere decir: no, yo voy con mis logros, voy con mis méritos, voy con mis diplomas. Y Dios dice, a través de su Hijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de que pueden venir a mí es a través de Él. Entonces nosotros, cuando vemos la cruz, hermanos, tenemos que saber que a través de Él tenemos el camino, tenemos la verdad y tenemos la vida. Y a veces queremos, como Naamán, acercarnos con Dios a nuestros méritos, pero la única manera es la manera de Dios, la única forma de llegar a Dios es a través de Cristo. Así que, hermano, ojalá, si nos visitás y todavía no tenés a Cristo, que hoy sea el momento donde te puedas arrepentir y pedir perdón por tus pecados. Y si ya tenés a Cristo, que hoy sea un día donde puedas reconocer que a veces las cosas no son como queremos y que sean como Él quiere. Que podamos reconocer a Dios en lo cotidiano, en los detalles, en las cosas que nos duelen, en las cosas que a veces nos faltan, que podamos ser como la mujer tsunamita y le hagamos lugar a Dios en nuestra vida, que podamos a veces sin vergüenza decirle a Dios: Dios, ayúdame a buscar el hacha, aunque parezca una pavada delante de la presencia de Dios, que podamos tal vez a veces cuando quede un poquito de aceite, orar a Él para que Él lo pueda multiplicar, que podamos confiar en Dios como lo hacía Eliseo, pero tanto la provisión como el poder sobre la vida y la muerte, tanto como la protección invisible, todas esas son bendiciones que nosotros podemos disfrutar por gracia, pero nada va a ser tan importante y ni siquiera comparable a la persona de Cristo. Así que, si bien Eliseo nos apuntaba al carácter de Dios a través de sus milagros, Jesús es la revelación final y completa. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros lo vimos lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, ojalá que hoy te puedas ir alentado. El Señor me mostraba un montón de ejemplos de cosas de cómo Él se había mostrado en mi vida. No te las cuento porque se nos va a ir la hora y ya tengo frío, pero que ojalá que Dios pueda añadir de su bendición a esto. Que puedas clamar en lo cotidiano, que puedas dar gracias a aquellos que tenemos vida eterna en Cristo, pero que también sepamos que aunque no lo veamos, Él está siempre con nosotros. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias porque a través de Eliseo, Padre, nos mostrás cómo es tu carácter. Padre, te doy gracias porque te encargabas de la provisión de tu pueblo, y no solamente a través de Eliseo, sino a través de otros profetas, a través de otros patriarcas. Padre, te doy gracias porque aunque el alimento parezca algo trivial, para vos que sos eterno, sabés que nosotros lo necesitamos y lo proveés. Padre, te quiero pedir que si hay alguien que está luchando con los recursos o con problemas de trabajo, que tú los puedas bendecir. Padre, si hay alguien que está pidiendo por sanidad de alguna enfermedad, que tú también los puedas sanar. Padre, te queremos pedir para que tu voluntad sea hecha, Padre, en tu iglesia. Padre, te queremos pedir que puedas también cambiar el destino de, si hay alguien aquí que hoy no tiene a Cristo, que puedas cambiar de muerte a vida su destino, que puedas saber que al morir va a poder encontrarse contigo, que va a tener vida eterna. Padre, te damos gracias porque damos por sentado esto y hoy podemos disfrutar de la vida en abundancia aquí y vida eterna en la que viene. Padre, te damos gracias porque también nos mostrás que sos el Dios de lo invisible, que nos protegés, Padre, todo el tiempo, aunque no lo veamos. Padre, pero te damos gracias porque Cristo es la revelación final y perfecta de tu carácter, de tu amor. Padre, te damos gracias porque Cristo fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Padre, Cristo la puso por nosotros. Padre Dios, tú nos muestras tu amor a través de Cristo, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Padre, te quiero pedir que bendigas a tu iglesia. Padre, te damos gracias por la vida de grandes hombres de Dios como la de Eliseo, y te queremos pedir para que podamos aplicar algo de esto en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar diario. Padre, te damos gracias por Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.